Cordial saludo, queridos televidentes de Eclesia TV. Nuevamente aquí para compartir con ustedes un programa de los que venimos desarrollando, los que venimos compartiendo sobre temáticas sociales, pero tratando de actualizar lo mejor posible, pues, el mensaje de la Iglesia, el mensaje de los papas en sus encíclicas, y tratando de dejarles ideitas para nuestra reflexión. Entre el programa pasado y el que vendrá después de este, quiero hacer un paréntesis. Como que voy a seguir llamando a estos programas que yo hago así intermedios, un programa paréntesis. ¿Qué quiere decir? Que no continúo la temática que venía desarrollando anteriormente, sino que abro un paréntesis para desarrollar un tema que me parece interesante, que me parece útil en el momento, que me parece valioso que lo podamos reflexionar. Cerramos el paréntesis y al siguiente volvemos a retomar la temática anterior. Y así vamos a ir llevando adelante esta programación. No solamente el ir meditando la primera encíclica del Papa León, sino ir tomando temas de las otras encíclicas, sea de una de ellas o sea de varias, porque como saben hay temas que van siendo tratados por las distintas encíclicas, porque este compendio, esta enseñanza es un cuerpo. Lo hemos dicho desde el principio, que tiene un comienzo, que después se va enriqueciendo, se va agrandando, va recibiendo otras enseñanzas y se va consolidando pues todo este mensaje doctrinal el que defiende hoy la Iglesia y que nosotros como católicos tratamos de vivir. Este paréntesis tiene que ver con un tema que se llama el medio ambiente. Es como una reflexión ecológica que quiero hacer con ustedes. Parece importante que podamos tocar algunos temitas, algunas cuestiones prácticas de lo cotidiano. El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia es el libro que les he mostrado muchas veces. En el capítulo 10, titulado Salvaguardar el medio ambiente, y que encontramos desde el numeral 451 en adelante, desarrolla toda esta temática y nos presenta algunos aspectos bíblicos que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar del medio ambiente. Nos habla de un aspecto como es el hombre y el universo de las cosas. Sabemos que vivimos en continua relación con las cosas, que las cosas nos sirven, pero nosotros las cuidamos, las atendemos, las tratamos de mejorar para que también sirvan a generaciones venideras. Luego un tercer capítulo que dice la crisis en la relación entre el hombre y el medio ambiente. Cómo han ido apareciendo situaciones que generan esa crisis. Y situaciones que pareciera ser que no tienen mayor relevancia, pues la tienen. Todas estas campañas en favor del medio ambiente, en favor de los bosques, en favor de los nacimientos de agua, en favor del manejo de los residuos, todo eso ha ido tomando fuerza en la medida en que los pueblos han ido creciendo, en que han ido apareciendo tecnologías, en que han ido apareciendo propuestas. Entonces, la Iglesia también da un mensaje, también da una enseñanza con relación a todo esto. Hay un cuarto tema que es una responsabilidad común. Todo esto de cuidar el medio ambiente es una responsabilidad de todos. Todos tenemos que revisarnos, poner nuestro aportecito. Así uno no viva en el campo. En la ciudad hay mucho que hacer por el medio ambiente. En la ciudad hay mucho que aportarle. Uno escucha, por ejemplo, el cómo una de las preocupaciones que tienen los alcaldes, los gobernantes de las grandes ciudades,
es la preocupación por los residuos, por las basuras. Uno escucha cómo se habla de el cómo hay ciudades que ya no encuentran un relleno sanitario, un lugar donde ir a depositar los residuos. Y el cómo van eligiendo ciertos lugares y tantas veces eso genera reclamos del vecindario, de los que están cerca, de los lugares por los que van a transitar los vehículos. Y no sin alguna razón, porque todo esto genera pues todo un cambio. Por ejemplo, ahora sabemos que Medellín y no sé cuántos municipios del oriente inclusive depositan las basuras allá en ese relleno que queda en una zona que pertenece a Don Matías, pero que está más cercana de Barbosa que del mismo Don Matías, allá muy cercano al río, abajo, Pradera creo que se llama por ahí el lugar, y como uno escucha muchas veces que ya se va agotando el espacio. Así como un día se agotó el que estaba aquí en la entrada sobre la autopista Medellín-Bogotá, recordamos, ahí pasando el túnel. Entonces, son temas que van generando interrogantes, desafíos, y por eso me pareció importante hacer una breve reflexión sobre él. ¿Saben de dónde me nació la idea? En alguna reunión en que estábamos con algunos líderes y algunos servidores de aquí del santuario, estaban hablando, usted sabe que hay gente que quiere su pueblo y ojalá todo lo quisiéramos. Hay gente que sin estar en el gobierno o en los organismos de dirigencia viven preocupados por su pueblo, viven opinando, y no siempre de manera negativa, no siempre solamente en actitud de crítica, sino buscando alguna alternativa, dejando alguna idea a ver cómo va tomando fuerza. En alguna de esas reuniones yo escuchaba como uno de los líderes de las personas del pueblo decía que a él le preocupaba el manejo de las basuras o de los residuos en el santuario. Y es más, hablaba de esto. A mí me parece que nuestro pueblo sigue siendo todavía un pueblo sucio. Ojito, no estoy diciendo algo mío, estoy diciendo algo que escuché. No voy a citar aquí nombres ni personas porque no se trata de señalar a nadie. Pero cuando yo escuché dije, hombre, puede ser un tema para meditar, puede ser un tema para reflexionar. Uno nunca sabe qué bien puede hacer con alguna ideita que largue por allí, y no que la largue yo, que la largue la iglesia, siempre con base en un documento papal, una encíclica. Por eso, para este tema, que me parece muy interesante, y dado eso que escuché, ya cada uno sabrá hasta dónde es verdad ese comentario. Puede ser que no sea tan así, yo solamente eché mano de él. Si no es muy cierto, pues qué mejor. Si es cierto, pues le hacemos un aportecito en todo esto a nuestros dirigentes, a nuestros alcaldes, a nuestros concejales, a los líderes barriales, para que nos preguntemos qué podemos hacer para tener cada día un pueblo más limpio, más ecológico, más vivible, donde todo vaya bien, qué lindo. Entonces, para este programa, y con base en este tema, pues elegí una síntesis, un resumencito de la encíclica Laudato Si. Es una de las encíclicas, de las primeras, que aborda como tema central, la ecología. El Papa Francisco, esta encíclica pertenece a él, es ahora relativamente nueva, del 2015, aborda este tema con toda la claridad. Le hace el aporte en lo ecológico a todo el conjunto de las enseñanzas sociales de la Iglesia. Así que en un minuto voy a comenzar a desarrollar un poquito una síntesis muy estrecha que tengo sobre esta encíclica, sobre todo tratando de dejar algunas ideas para nuestra meditación. En un minuto nos encontramos. La frase clave de esta encíclica, obviamente, es el mismo título, Laudato Si. ¿De qué nos va a hablar el Papa Francisco en esta encíclica? De la importancia de cuidar la casa común. ¿Y cuál es la casa común? Este mundo en el que vivimos, este mundo en el cual Dios nos colocó,
este mundo en el cual compartimos una serie de riquezas, de recursos naturales, y que todos estamos llamados a cuidar. Laudato si es una expresión italiana que quiere decir alabado seas. Alabado seas. Y son realmente palabras de San Francisco de Asís, cuando alababa a Dios por la creación. Sería lindo que algún día buscaras por allí. Ahora hablábamos de la tecnología, o hemos venido hablando de ella en programas anteriores. Usted ahí tiene a lo mejor un celularcito, usted puede ir a YouTube, a Face, a Google, y pedir algún día el cántico de las criaturas de San Francisco de Asís, para que usted se encuentre con un himno precioso. San Francisco de Asís, que alaba a Dios por toda la belleza de la creación. Las hermanas y hermanos que pertenecen a alguna fraternidad que tenga relación con San Francisco de Asís, son muchas en el mundo, no es una sola comunidad. Uno habla de los franciscanos, pues los franciscanos y las franciscanas son cantidad de ramas hoy en distintos lugares, tienen este himno, alabado seas mi Señor, o el cántico de las criaturas, como uno de sus himnos de meditación, de reflexión. A lo mejor al final del programa lo colocamos para cerrarlo, si de pronto lo podemos encontrar por allí, en el estudio. El cántico de San Francisco sobre las criaturas, es una preciosidad, pero si no, usted también lo puede buscar por allí. De ahí toma el Papa Francisco el título para su encíclica. Ahora yo quisiera que nos planteáramos, para ir entrando en la reflexión, una pregunta que tal vez no nos la hemos hecho nunca, y es la siguiente: ¿quién es el dueño de esta tierra? ¿Quién es el dueño del agua? ¿Quién es el dueño del aire? A lo mejor alguien dirá, pues de esta tierrita donde yo hice mi casa, donde yo vivo, yo soy el dueño. De esta agüita, de este nacimiento que está aquí en mi propiedad, en el bosque de mi propiedad, yo soy el dueño. Del aire que de pronto está por allí encima de mi propiedad, yo soy el dueño. Y entonces yo lo invito a que con honestidad se responda, ¿verdad? ¿Es usted el dueño? ¿Somos nosotros los dueños? Hablando en palabras profundas, generalmente. Puede que seamos dueños temporales. ¿Usted se ha preguntado hace 300 años de quién era eso? ¿Hace 500? ¿Hace 1000? Cuando todavía no habían llegado los españoles, ¿quiénes habitaban? ¿Quién presentaría la escritura, no? ¿No será que el dueño es Dios y nosotros somos solamente los administradores, los cuidadores? No los dueños en el sentido estricto de la palabra. Todo esto está conectado con la idea central de la encíclica. El Papa dice que hay una sola casa común, el mundo. Una sola casa común. El agua no es muy diferente en el Asia a la que tenemos aquí. Puede que sea más opaca, más oscura, más amarilla. Yo estuve en algún paseo una vez en un lugarcito donde las aguas llegan muy amarillas. Puede ser porque vienen corriendo por sobre tierra o por lo que sea, o el nacimiento sale de alguna peña. Pero el agua en sí es la misma, el aire es la misma, la tierra es la misma. Será más rocosa, será menos rocosa, pero la tierra es la misma. Hay una sola casa común, como en una finca. Si se enferma el río, se enferma la vaca. Si talan el bosque, se va la lluvia. Si se acaba la tierra,
se acaba el pan. No podemos separar Dios más personas más naturaleza. Es un solo paquete. Tenemos que tener el combo. Dios, persona, naturaleza. Independientes no. Todo esto, resumen de la encíclica. Hay algunos problemas que duele ver, nos dice el Papa en su encíclica. El Papa habla muy claro y habla como profeta. Y algunos de los problemas comienza diciendo la contaminación y la basura. Lo que decíamos ahora en la pequeña introducción. Problema difícil de resolver. Algunos países donde hay metrópolis inmensas, grandes ciudades, hablan mucho de Tokio, hablan mucho de El Cairo, hablan mucho de Nueva York. Son ciudades que han tecnificado muchísimo el manejo de los residuos de las basuras, porque si no estarían invadidos por ellas. Ustedes han visto lo que pasa cuando nos quedamos un solo día sin recoger las basuras. A mí no me ha tocado aquí, pero en algún otro pueblo sí, algún paro, algún reclamo laboral, válido o no válido, eso lo saben los empleados. Alguna dificultad para firmar un convenio, un contrato con la empresa recolectora. 2 días que no se recolecten basuras, ¿cómo están ya nuestras calles? ¿Cuántos roedores van apareciendo? ¿Cuántas aves de rapiña? Contaminación y basura, gran desafío para nuestros gobernantes. No pueden mirar para otra parte frente a esta temática. Uno de los problemas del que habla el Papa. Viene otro, ríos con plásticos. ¿Cuántas campañas que se hacen en las playas, por ejemplo, para que ya no se lleven plásticos? ¿Por qué todas estas campañas en el mercado y en el comercio para ir eliminando los plásticos tradicionales, las bolsas tradicionales, e irlas reemplazando por otras que sean de verdad biodegradables? Por todo lo que eso generaba. Muchas de estas cosas iban a los ríos, iban al mar, terminaban siendo las causantes de que murieran animales, de que quedaran atrapados, de que quedaran enredados en cuerdas, en cosas que les impide su movilidad. Cosas aparentemente tan normales, tan de lo cotidiano, y sin embargo el Papa las afrontó con toda claridad. El aire sucio. ¿Qué pasa en las grandes ciudades con las empresas? ¿Por qué muchas empresas han tenido que ir tecnificando, y en eso sí, bienvenida sea la industrialización, los aparatos y las máquinas con que producen? Algunas han tenido que ir saliendo de los centros de las ciudades. Los mayores a lo mejor recuerdan cuando entrábamos a Medellín, cómo se veía el aire de Medellín, de cuántos lugares se veían salir chimeneas de humo. Estaban produciendo, obviamente. Todavía no había toda la tecnología que hoy, gracias a Dios, la tenemos, porque se va purificando el aire. ¿Qué respiramos? ¿Qué le metemos a nuestros pulmones? ¿Qué metemos a nuestro organismo? Porque es que el aire es fundamental. Quédese sin aire, a ver cuánto vive. La tierra, nuestra hermana, gime como agobiada. Aparece en el número 2 de esta encíclica. La tierra, nuestra hermana. Hermana tierra, hermano sol, hermano lobo, hermana muerte, el cántico de las criaturas de San Francisco. Ustedes saben que Francisco por algo eligió ese nombre. Entonces, primer gran problema del que habla el Papa y que tiene que ver con nosotros, preguntémonoslo: contaminación y basura, ríos con plástico, aire sucio.
Y luego termina diciendo, la tierra, nuestra hermana, gime como agobiada. Uno hoy ve como en admiración como ya van habiendo muchos niños, muchas niñas con cultura en este sentido. No tiran las basuras en la calle, las ponen en el bolsillo, en el bolsito para luego depositarlas donde hay que depositarlas. De pronto todavía nos falta muchísimo en esto de la separación de lo reciclable, lo no reciclable, lo biodegradable. En ese sentido todavía estamos un poquito atrasados. El segundo problema del que el Papa habla es el cambio climático. ¿Cómo se ha hablado de eso, no? Llueve cuando no debe, sequía cuando sí. Los más pobres sufren, pero primero el campesino pierde la cosecha. Obvio que el cambio climático, pues cualquiera diría. ¿Y nosotros qué culpa? Somos nosotros los responsables. Si eso lo manda Dios, podríamos decir ingenuamente. Y no, los humanos terminamos afectando el cambio climático. Por esto todo lo que estamos diciendo. Por lo que tiramos a la atmósfera, por la forma como degradamos y dañamos los bosques. Uno recuerda hace algunos años, a mí me tocó todavía, yo ya voy estando viejito, gracias a mi Dios, he vivido unos añitos. Pues ustedes se recordarán que nuestros abuelos decían en qué tiempo llovía y en qué tiempo hacía verano, y eso era como cantadito. Por lo menos en mi región, en el oriente, en San Vicente. Yo recuerdo que decía, abril y mayo, lluvia. Octubre y noviembre, lluvia. Los otros meses, ahí más o menos. Sequía, verano, seco, seco. Agosto, julio y agosto. Septiembre iban entrando las lluvias. Y eso se cumplía, vaya hoy. Ahí estamos con todo el anuncio del fenómeno del Niño que ya viene. Es más, decían que era anticipado, que venía con el mes de junio, ya se está terminando junio y gloria a Dios que nos ha mandado la lluviecita. Pero pensemos en 3 o 4 meses, como los hemos tenido en algún momento, de pura sequía. Sufrimos todos. Sufre la tierra, sufren los cultivos, pero sufrimos todos. Los precios de los productos, cómo se disparan, cómo llega de menos producto agrario a las plazas de mercado, todo. El cambio climático. No un discurso para que algún político haga propaganda, sino una práctica en la cual todos deberíamos asumir compromisos cuidando lo que nos toca. Pérdida de agua y biodiversidad. Se secan nacimientos, se van las abejas, se acaban semillas criollas. Todo esto lo dice el Papa. Problemas que duele ver. Así titula un apartado de la encíclica. Esto lo vivimos diario. Nosotros con mayor razón somos pueblo todavía con raíces muy campesinas, sabemos lo que significa el campo, vamos a las veredas, conocemos, vemos la gente cómo trabaja, o algunos somos campesinos. Esa palabrita que habla pérdida de agua, pérdida de agua. A estos problemas que el Papa nos dice que duele ver, luego viene un apartado donde dice propuestas del Papa, así que ahí vamos a ver cómo en todo esto podemos hacer cada uno alguna tareita. Cultura del descarte. Botamos comida, botamos gente, botamos la tierra como si fuera basura. Votamos. ¿A quién hemos votado? Frase fuerte del Papa. El grito de la tierra y el grito de los pobres es uno solo. Lo encontramos en esta encíclica Laudato Si, en el número 49. Van viendo cómo estos papas han hablado con tanta sabiduría.
uno va leyendo esto y me vienen a la memoria las frases de Leoni que hablamos en el programa anterior y que luego continuaremos. Y uno dice, los papas siempre hablaron con mucha luz, con mucha sabiduría. Desconocer estos mensajes es estar muy alejado de lo que es vida verdaderamente cristiana. Es la preocupación por el mundo, es la preocupación por la humanidad. No sé si habrá algún líder a nivel mundial que tenga una preocupación tan clara, tan explícita, tan en todo sentido, no únicamente pensando en lo espiritual. Durante mucho tiempo se pensó que la iglesia y los sacerdotes y los papas solamente tenían que pensar en la salvación de las almas. Miremos, la preocupación por lo que pasa humanamente, por lo que pasa en el mundo, por lo que pasa ecológicamente. Estas son palabras de la iglesia, del Papa como representante máximo. Ante esos problemas que acabamos de enumerar, el Papa hace unas propuestas. Y comienza diciendo, no es solo quejarse, es ver en qué se puede cambiar. Claro, quejarnos todos, eso es lo más fácil. Pero asumir cada uno pequeñas tareas, pequeñas responsabilidades, porque esto tampoco le corresponde únicamente al gobierno, únicamente a los empresarios, no, esto es tarea de todos. Porque todos nos beneficiamos de los recursos que encontramos en esta casa común. Todos. Entonces todos estamos llamados a cuidarlos. Algunos unos, otros otros, algunos varios, otros varios, pero así es. Una conversión ecológica nos invita el Papa a que pensemos en que hemos de tener. Cambiar el corazón. Dejar de ver la tierra como una bodega para explotar. Verla como un regalo de Dios para cuidar. Oiga, qué expresión. Dejar de ver la tierra como una bodega a la que exploto para comenzarla a ver como un regalo que me da Dios y que debo cuidar. Nosotros hoy nos beneficiamos del cuidado que hayan hecho nuestros antepasados de la naturaleza. Tal vez sin mucha conciencia, sin mucha reflexión como lo tenemos hoy. Pero quienes vengan o nos agradecerán o nos preguntarán, así ya no estemos para responder, ¿qué mundo les dejamos? Ejemplo campesino. Sembrar árboles, aunque yo no me coma el fruto. Sembrarlo para mis nietos. Qué bonito, ¿no? El campesino que siembra el producto que le va a producir dentro de poco porque necesita vivir, alimentarse. Pero también aquel que planta árboles y quizás sabe que solamente los va a ver en un nivel medio, que nunca va a ver hasta dónde llegan, pero lo hace porque está pensando en que sus nietos mañana también van a tener que comer. Me llama mucho la atención por ahí cuando colocan, precisamente en los videos que colocan ahí veces en las redes, campos totalmente despoblados y un solo arbolito ahí en la mitad, todos los animalitos debajo de ese arbolito mirando alrededor y como haciendo una pregunta. Cuidarlo de todos. El agua es de todos. Dígame quién no sufre cuando se va el agua. Dígame en qué casa no hay preocupación cuando nos quedamos sin agua. Para cocinar, para higienizarse, para la limpieza del hogar, para la limpieza del vestuario, para los servicios sanitarios, todo se vuelve un desorden en la casita cuando por alguna circunstancia nos quedamos sin agua. Y cuando la tenemos, no la cuidamos mucho. ¿Cuántas veces pensamos que una pequeña pérdida, eso no afecta? Una sola gotica, 2 goticas, ¿sabe cuándo nos comenzamos a preocupar? Cuando nos afecta el recibo. Cuando ya comienza a llegar un poquito más alto lo que hay que pagar, hay como que sí nos duele cuando nos toca en el bolsillo. Y una gotita que se va yendo, una gotita.
Yo hablo mucho, hay veces en las reflexiones, cuando el Evangelio habla de las cosas pequeñas, coloco mucho este ejemplo. Como muchas veces en la casa una llave de agua comienza a perder 1 o 2 goticas y no le da muy importancia, eso no vale la pena. Y por no arreglarla a tiempo, de pronto, ¡saque! Y el chorro que nos inundó, y ahí sí, protestamos, alegamos, reclamamos. El bosque, el aire son bienes comunes, no son solo del que tiene la plata. Ejemplo, un nacimiento no se puede privatizar, da agua a todos. En eso, qué bueno que hoy hay organismos. No tiene que reconocer, por ejemplo, el trabajo de Cornar en el Oriente, y en casi toda parte hay algún organismo como estos. Puede que haya gente que no ha tenido la mejor experiencia, puede que haya tenido gente que ha tenido que responder por algo que hizo y que no estaba bien, pero qué bueno, porque es que si no hay quien nos ayude a cuidar, quien nos exija que cuidemos, como que a nosotros nos cuesta, ¿no? Ustedes se imaginan un sector donde haya un nacimiento de agua y el que tenga la escritura de ese terreno piense que no puede compartir ese líquido y se cierre. Hubo épocas en que era así. Hubo épocas en que la gente era yendo lejísimo a cargar la gotita de agua. ¿Cuántas casas en nuestros campos solamente tuvieron el servicio de acueducto hace 10, 12, 15, 20 años? Y gracias a que hubo gente que se propuso y trajeron el agua desde muy lejos. Pero hubo que concientizar a muchos de que ese nacimiento que estaba allí era para el servicio de todos. Un estilo de vida sencillo, menos es más, consumir menos, compartir más, votar menos. Todas estas son propuestas que hace el Papa Francisco frente a esta temática. Da un ejemplo, semilla criolla versus semilla que hay que comprar cada año. Lo propio rinde más. Luego el Papa en su encíclica nos habla de esperanzas y tareas. Y deja claro el Papa en su encíclica que él no es pesimista. Y invita a que no tomemos esta encíclica como un mensaje de pesimismo, sino como un llamadito para que tengamos presente que todavía estamos a tiempo de salvar la casa común. Pero no la salva un líder político, ni un líder religioso, ni un líder social, ni una organización de las que cuida algún aspecto del medio ambiente. Es tarea de todos. Y por eso habla tarea para hoy. Oiga, cosas sencillas, elementales, para usted en su casa, para mí. En la casa, cuidar el agua. Hay veces la dejamos que corra y corra y corra y corra. Por donde vivo, han llegado algunos vivientes de la ciudad, de la capital, han comprado parcelas, han hecho casas hermosísimas. Y va uno y los encuentra despilfarrando el agua, lavando 3, 4, 5 vehículos. Pasa alguien de la Junta Comunal, de la Junta de Acueducto, un líder veredal y les dice, por favor, un poquito más de conciencia, de responsabilidad. Mire que el acueducto nos da determinada cantidad de litros cúbicos para consumir al mes, seamos responsables. Y tantas veces escucha uno la respuesta, a mí qué me importa que me den 18 litros cúbicos para consumir o 21, yo puedo pagar 50 o 60, yo tengo plata, a mí no me importa lo que pase. Qué tristeza esa respuesta. Puede tener mucha plata, pero toda esa agua además que está gastando, le está faltando a otro. Con toda seguridad. Separar la basura, otra tareita. Aquí en eso todavía estamos atrasaditos. Nos cuesta mucho. Lo reciclable, lo biodegradable, lo que sí va para el relleno.
Sembrar un árbol. Recuerdo cuando decía por allí algún dicho, creo que todavía algunos lo dicen, que no deberíamos pasar por esta vida sin hacer 3 cosas. Cada uno interprételo. Sin sembrar un árbol, sin escribir un libro y sin tener un hijo. Maneras de pensar, obviamente. Yo creo que de todas, lo más simple sería sembrar un árbol. ¿Y cuántos no lo hemos hecho? Que es que yo vivo en la ciudad. También se puede sembrar en la ciudad. Ayer hablaba con alguien de que había estado en una reunión donde algunas personas se iban a ir cambiaban de lugar de vivienda y iban para Valledupar. Yo no conozco Valledupar, pero decían que Valledupar es un pueblo, una ciudad tan linda. Y alguien decía que lo más lindo de Valledupar es que casi al frente de toda casa hay un árbol de mango, que da sombra y da mangos. Que en época de cosecha en Valledupar los mangos se tiran. Que mucha gente arma los paquetes y los coloca ahí para que los lleve quien quiera, el turista, el paseante, el visitante. Y decían que algún alcalde que tuvo Valledupar en algún momento se propuso con la comunidad sembrar al frente de cada casa, un árbol de mango. Y que por eso, a pesar de Valledupar ser una ciudad tan caliente como la mayoría de nuestras ciudades costeñas, es una ciudad en la que se refresca, se vive con cierta más tranquilidad que en las otras ciudades. Un árbol. Estas tareas a nivel de casa: cuidar el agua, separar la basura, sembrar un árbol. Y en la comunidad, ¿qué podemos hacer? Cuidar los nacimientos, cuidar las quebradas, cuidar las montañas, no llenarlas de basura. En el corazón de cada uno, dar gracias. Antes de comer, antes de sembrar, alabado seas mi Señor. Podríamos cerrar con esta afirmación, o con estas dos, que están en el número 67. La creación es un regalo que Dios nos confía. Somos sus cuidadores, no sus dueños. Y luego, a modo de oración, te alabamos, Padre, con todas las criaturas. Es la oración que está al final de la encíclica, el Cántico de las Criaturas de Francisco de Asís. Para reflexionar con nuestros hermanos campesinos que también siguen este programa y lo escuchan, y que muchos tienen la posibilidad de cuidar este ambiente. Usa ejemplos: la quebrada que se secó, la tierra cansada, las abejas que no hay. No es bueno hablar de política ni de empresas. Hay que hablar bien de finca, de hijos, de familia. Y ojalá nos propusiéramos alguna acción concreta. Muestra que es fe, no ecologismo. Esto es cuidar lo que Dios nos dio. Cuidar la tierra es cuidar a los pobres y es cuidar a Dios también, quien creyera. Una encíclica maravillosa. Únicamente hemos hecho una apretada síntesis muy bonita. Ojalá nos sirva. Y lo he dicho en otros momentos también, que es lindo sería que por lo menos nos quedara como la inquietud de ir buscando estas encíclicas, irlas leyendo. Eso están ahí en las redes, en YouTube. Usted la pide, encíclica tal, y se la bajan. Si quiere la imprime y no la va leyendo. ¿Sabe qué? Quizás sea la oportunidad para retomar nuevamente el hábito de la lectura. Hoy no leemos, por lo menos una gran mayoría. Habrán algunos que leen. Nos hemos ido acostumbrando a lo poquito, a la síntesis que nos dan por ahí en las redes, y no leemos mucho, y la lectura es un factor muy importante en la vida. Muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por estar allí, un placer nuevamente, y nos encontraremos en próximos programas. Agradezco a los controles y deseo que haya sido un programa también de reflexión y crecimiento. La tierra nos lo agradece. Hasta pronto.
seas mi Señor en todas tus criaturas, especialmente en el Señor hermano Sol, por quien nos das el día y nos iluminas. Y es bello y radiante con gran esplendor, de ti Altísimo lleva significación. Alabado seas mi Señor por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las formaste claras y preciosas y bellas. Alabado seas mi Señor por el hermano viento y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo. Por todos ellos a tus criaturas das sustento. Alabado seas mi Señor por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche y es bello y alegre y vigoroso y fuerte. Alabado seas mi Señor por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sostiene y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Alabado seas mi Señor.